Buenos días, mi gente. Sí. El mismo Moreno de siempre. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana, lo cual, desde mi punto de vista, es el centro de atención de muchas personas y más. Si tú eres fanático como yo de lo que está pasando en República Dominicana, en lo que concierne al activismo político, no cabe duda que cuando se habla de la lucha por el poder con mira a las elecciones del 20, si tú analizas el comportamiento político de Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader, Guillermo Moreno, el expresidente Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, no cabe duda que cada una de estas figuras políticas son el centro de atención cuando hablamos de las posibilidades de quién va a ser el próximo presidente de la República. Pero no cabe duda que hay una figura política que es el centro de atención en este preciso momento. Se habla de la figura de Gonzalo Castillo, el Penco, alguien, una figura política que de una forma u otra nosotros lo vemos a él como si él fuera un títere de Danilo Medina, quien piensa gobernar a través de la figura de Gonzalo Castillo. Pero en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente en un tópico, que si tú eres político tú tienes que ser muy cuidadoso cuando tú hablas de una figura política con mira a las elecciones del 20. Razones por las cuales yo soy de lo que creo que cuando se habla de cualquier candidato a la presidencia en República Dominicana, tú no puedes subestimar las posibilidades que ese candidato tiene de ponerse en la ñoña en las elecciones del 20. Cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, el Penco, algo que tú tienes que entender es que tú no debes subestimar el candidato del PLD en sus posibilidades de ser el próximo presidente de la República en las elecciones del 20, no importa que tanto la gente te diga lo contrario. Las personas consideran que cuando se habla de Gonzalo Castillo, el Penco, él es un candidato malo. Claro, mucha gente llega a ese tipo de conclusiones. ¿Cuáles son las razones por las cuales muchos analistas políticos, muchos observadores de la actividad política republicana, muchos aquellos que proyectan quién va a ser el futuro presidente de la República, consideran que el Penco, el niño bonito, el escogido del presidente Danilo Medina es un candidato malo? Y más cuando hablamos de las redes sociales, las entrevistas en la televisión, las gonzaladas en muchos canales de YouTube, pero sobre todo los memes que ridiculizan la personalidad, capacidad de expresión, conocimiento del Estado, manejo político de los problemas del país, pobre interacción con los seguidores, el bajo manejo de su oratoria, pero ese poco dominio de un discurso que convence a las personas, ese pobre manejo, el momento de él expresar sus ideas, ese cuestionamiento de su nivel de inteligencia, pero también el poco control de la imagen política de Gonzalo Castillo, el Penco, como próximo candidato a la presidencia cuando se está hablando en público. En pocas palabras, señores, en este momento todo lo que escuchamos son cosas negativas asociadas a ese candidato de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Razones por las cuales mucha gente ha llegado a la conclusión que cuando se habla de Gonzalo Castillo, el Penco, él es un candidato malo. Si lo comparamos con la figura del expresidente Leonel Fernández, si lo comparamos con Luis Abinader, si lo comparamos con Ramfi Domínguez Trujillo, si lo comparamos con Guillermo Moreno, pero en base a cuáles cualidades, en base a cuáles características. Nosotros estamos haciendo ese tipo de comparación. Por ese lado, yo soy de lo que creo que en política tú no puedes subestimar a ningún aspirante a la presidencia con mira a las elecciones del 20. Por esas razones, cuando tú descalificas a Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales del 20, desde mi punto de vista, tú estás cometiendo un error político. Porque en República Dominicana, cualquier aspirante a la presidencia, quien tiene el apoyo del Estado Dominicano, tiene todas las posibilidades de ser presidente de la República, no importa el tipo de limitaciones que muchos analíticos políticos le pongan. Es el caso de Gonzalo.
Castillo. Claro, el de conocer el comportamiento electoral del pueblo dominicano, que en su gran mayoría políticamente es analfabeto. Por ese lado, tú no puedes subestimar las posibilidades de Gonzalo Castillo de que él pueda ser proclamado como el próximo presidente de la República. Porque en República Dominicana, vamos a ser francos, en cuestiones de política, nada está escrito. Claro, déjame explicarte cuáles son esas razones por las que tú no puedes tomar como un chiste la candidatura de Gonzalo Castillo cuando se habla de sus posibilidades de ser el próximo presidente de la República. Lo primero es que hay que entender, señores, que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, del cual Gonzalo Castillo es el candidato a la presidencia, no cabe duda que el Partido de la Liberación Dominicana es una maquinaria política, quien tiene un voto duro de alrededor de un 30% de los votantes, lo que equivale a 1.300.000 votantes. De hecho, en este momento, cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, el penco, él tiene garantizado en las elecciones del 20, a menos que no ocurra un descalabro de esa candidatura, alrededor de 1,5 millones de votantes que van a votar, no por Gonzalo Castillo específicamente, no, por el candidato que presenta el Partido de la Liberación Dominicana y va a ser promovido por Danilo Medina. Eso es el primer factor que tú tienes que tomar en consideración al momento de tú subestimar al penco o a Gonzalo Castillo. El segundo factor que tú tienes que tomar en cuenta es cuando tú desperdicias tu tiempo hablando sobre la personalidad, la capacidad de expresión, el intelecto y, ¿por qué no?, el conocimiento que Gonzalo Castillo tiene de cómo se maneja en el Estado. Tú desvías tu atención sobre el tipo de tópico del cual nosotros tenemos que hablar cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo. Desde mi punto de vista, el votante dominicano tiene que concentrarse más en los actos de corrupción que desde mi punto de vista son más importantes que ese nivel intelectual y la poca capacidad de comunicación y expresión del penco. Para mí, cuando se habla de los actos de corrupción, tú debes concentrarte en este tipo de actos de corrupción cuando hablamos de la sobrevaluación y los sobornos de obedre, de lo cual el penco está asociado. Pero también tú tienes que hablar de ese tipo de corrupción a nivel de gobierno en la que ha beneficiado a las compañías que son propiedad del penco, el cual está prohibido por las leyes dominicanas. Para mí ese es un tópico más importante que hablar de la personalidad, del intelecto y de las gonzaladas del penco. Otro elemento a considerar cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo y su posibilidad de él llegar a la presidencia del 20 y por qué tú tienes que tomarlo en serio. Es que una gran mayoría de los votantes eligen producto del clientelismo político, de la propaganda política, del fanatismo partidario, del miedo al cambio, de los spots publicitarios. Votan por moda, votan porque una imagen se la venden como una forma de minimizar el comportamiento del penco. Ustedes van a escuchar a los miembros del comité político del PLD, a los ministros del gobierno, hablando como voceros del penco, como forma de evitar los errores del penco frente a la televisión. En pocas palabras, señores, esa falta de expresión, ese poco intelecto, esa falta de conocimiento va a ser compensada por aquellos voceros o bocina, como ustedes quieran llamarle, que van a tomar la voz cantante al momento de ellos promover la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo el penco. Por eso es que la candidatura de Gonzalo Castillo con mira las elecciones del 20, tú tienes que tomarla en serio. No te dejes allantar por ese relajito de que el penco no sabe hablar, que el penco es un candidato malo. No te lleve de nada de eso. Claro,
Otra cosa que hay que tomar en cuenta, señores, cuando se habla de la figura del penco y por qué tú tienes que tomarlo en serio en sus posibilidades de llegar al gobierno en las elecciones del 20, es la enorme capacidad de manipulación de la información, desinformación, control de la información del gobierno, porque es la única solución que ellos tienen para promover la candidatura del penco. Claro, ellos van a hacer una especie de spot publicitario en la cual ellos van a poner la figura del penco, pero le van a añadir los logros del gobierno de Danilo Medina, lo cual creará cierto temor en aquel parte de la población que siempre vota por quien está en el poder. Y más cuando tú le sumas a eso la pérdida de la estabilidad económica, la pérdida de la estabilidad política, la pérdida de la estabilidad social. Y de una forma u otra se va a crear la sensación que votar en contra de Danilo Medina o el penco es simplemente entrar en una aventura, y muchos votantes dominicanos no les gusta la incertidumbre. Por eso es que tú tienes que tomar a Gonzalo Castillo en serio y no escuche todos esos sonidos alrededor de que él es un candidato malo. No te dejes llevar de eso. Otro aspecto a considerar, el por qué tú tienes que tomar a Gonzalo Castillo en serio, es simplemente el enorme poder que tiene el Estado, primeramente sobre las personas que trabajan en el Estado, y muchos de esos empleados del Estado, por no perder sus empleos, ellos van a votar por el penco. Claro, otro elemento que tú tienes que tomar en consideración es que República Dominicana es un estado paternalista, razones por las cuales todas esas personas que reciben ayuda, especialmente que reciben ayuda del plan de solidaridad, todos esos senadores que reciben el coprecito como una forma de ellos ayudar a esa gente que les rodean, y por qué no, la enorme capacidad de compra de conciencia que tiene el Estado, especialmente la compra de votos el mismo día de las elecciones, y sobre todo el control que tiene Danilo Medina sobre la Junta Central Electoral. Eso le dice a ustedes, señores, que cuando se habla del penco, no se dejen allantar, señores. Al penco como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, tú tienes que tomarlo en serio. Si tú no lo tomas en serio, no te sorprendas si en las elecciones del 20 tú ves al penco como el próximo presidente de la República. Desde mi punto de vista, para mí, cuando se habla de un aspirante a la presidencia, el cual es promovido por el Estado, él tiene muchas posibilidades de ser el presidente de la República en las elecciones del 20. Razones por las cuales, cuando se habla de Gonzalo Castillo, el penco, no importa las limitaciones que él tenga en su capacidad de expresión, en su intelecto, su conocimiento del Estado y la forma como se maneja su imagen pública. En República Dominicana hay un paquete de votantes que a ellos no les importa nada de eso a la hora de ellos votar por un presidente. Porque como dije anteriormente, en República Dominicana la conciencia política a nivel electoral no existe. La mayoría de los dominicanos, en un gran porcentaje, son simplemente analfabetos políticos que votan porque alguien le dice tú tienes que votar por ese candidato, sin tener ningún tipo de valoración o motivación real por la cual él debe votar por ese candidato. Razones por las cuales cuando se habla de Gonzalo Castillo, no importa que todo el mundo diga que él es un mal candidato. Gonzalo Castillo, tú tienes que tomarlo en serio como aspirante con posibilidades de quedarse en el poder en las elecciones del 20. Estas son muchas de las razones por las que yo digo que tú no puedes subestimar a Gonzalo Castillo, el penco, como candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 20 en el año del 2020. Porque mientras Gonzalo Castillo sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, todo es posible. Por ese lado, nadie puede descartar
las posibilidades que tiene Gonzalo Castillo de ponerse en la ñoña en las elecciones del 20 y subestimar su candidatura, el peor error político que todo partido de oposición puede cometer cuando se habla de Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia del partido de gobierno. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que la pasen bien. Si a ustedes creen que este tipo de contenido les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse, denle me gusta o compártanlo. Por ese lado, yo espero que pasen un buen día.